En este video abordaremos el tema de derechos humanos, específicamente 4 de ellos: el derecho de los niños, el derecho a la salud, a la igualdad y a la educación. Pero primero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión, etc. Los derechos humanos son universales, están contemplados en la ley y garantizados por ella. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año de 1933, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los derechos humanos son intransferibles, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Todos los derechos humanos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Este principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Como vimos en nuestra clase de ética, los derechos fundamentales son muy importantes en nuestra sociedad. Uno de ellos son los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los niños tienen derecho a muchos derechos importantes, los cuales son el derecho a la vida, el derecho a la educación, ya que tiene el niño derecho a recibir una educación, a disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro. Otro derecho muy importante es la alimentación, ya que el niño tiene derecho a comer, a no pasar hambre y a no sufrir malnutrición. El derecho a la salud implica que los niños deben ser protegidos de las enfermedades, se les debe permitir crecer y convertirse en adultos sanos. Esto contribuye de igual manera al desarrollo de una sociedad más activa y dinámica. El derecho a la identidad es muy importante, ya que el niño tiene derecho a tener un nombre, apellido, nacionalidad y a saber quiénes son sus padres. El derecho a la libertad consiste en que el niño tiene derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la información y a participar en decisiones que los afecten. El derecho a la protección también es muy importante, ya que los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. Como sabemos, los niños son vulnerables, es por eso que a nosotros como sociedad nos corresponde brindarles todos los medios necesarios para que se hagan sus derechos factibles y confiables. Todos tenemos derechos por igual y sobre todo se nos debe de proteger la dignidad humana. Es por ello que los niños, al no tener el conocimiento pleno de sus derechos, nos corresponde a nosotros como sociedad hacerlos cumplir. La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con mala salud no podrá estudiar o trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de su vida. Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental para todos los seres humanos. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad. En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, aprobada en 1946, afirma muy bien este derecho, ya que se basa únicamente en el estado natural del hombre. El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales y su materialización. Depende de la realización de estos otros, especialmente el derecho del agua, que incluye el derecho a acceso a agua potable y saneamiento adecuado. También se basa en el derecho a la alimentación. El derecho a la salud otorga a las personas el derecho a acceder a servicios de cuidado médico. Sin embargo,
El derecho a la salud no significa el derecho de estar sano completamente. El derecho a tener una buena salud supondría que los países deberían asegurar una buena salud a todas las personas. El derecho a la igualdad lucha contra la discriminación y derechos de las minorías y de sectores de la población. Entre ellos se encuentran el derecho general a la igualdad y a la no discriminación, que tiene preceptos muy genéricos. Le siguen igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, pues somos iguales como personas. Igualdad y no discriminación por razón de discapacidad. El tener capacidades diferentes no es razón para tener menos oportunidades. Igualdad y no discriminación por razón de religión o convicciones, pues cada quien es libre de elegir bajo sus ideales. Igualdad y no discriminación por razón de origen nacional, que mayormente busca un nivel de competencia parejo entre trabajadores. Igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, ya que tener diferentes gustos no niega nuestros derechos humanos. Igualdad y no discriminación por razón de edad y derechos de los mayores. Y por último, otros ámbitos de igualdad, todos con el objetivo de dar a entender que nadie es más ni menos que nadie. Somos diferentes, pero eso no indica que deben tener preferencias o ventajas en toda circunstancia. Un derecho fundamental es una facultad o poder reconocida a una persona por ley suprema vigente que le permite realizar o no ciertos actos, como lo es el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita, al menos en lo concerniente a la educación básica y las etapas fundamentales. La educación técnica y profesional habrá de ser accesible en general y el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales. Todas estas forman parte de las herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación para todos.